Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote de Abadía y hoy, como siempre, con un grandísimo invitado. Un futbolista cuyo recuerdo evoca directamente a ese fútbol de los 90 que tanto echamos de menos. Lo de hoy promete y mucho, así que lo que os decimos siempre. Sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. José Luis Salazar, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y pasar un ratito agradable para todos los que nos están escuchando. Pues nada, el gusto es nuestro poder contar con una leyenda del Albacete, en este caso, un futbolista recordado por todos los que nos gustó ese fútbol de los 90. Recordamos tus zapatazos, tus tiros, tus goles y nada, pues un placer poder contar contigo y recordar ese fútbol pues a través de ti. La verdad que es un lujo. Bueno, me gusta mucho que todavía me recuerden. Como siempre digo yo, lo más importante es cuando dejas el fútbol y la gente te sigue recordando. Eso quiere decir que has hecho bien las cosas y para mí eso es lo más importante. Pues nada, para recordar también hay que olvidar, y a ti nunca te hemos olvidado, José Luis, también hay que decirlo, ¿eh? Siempre que hablamos de Albacete, eres de las primeras personas que nombramos. Así Muchas que gracias. nada, oye, por empezar un poquito, para la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, nosotros grabamos habitualmente en horario de noche, son las 10 y 11 ahora mismo del día 15 de enero. Yo no he cenado, ¿tú, José Luis, has cenado ya? Acabamos de cenar hace un ratito en familia y bueno, aquí esperando que tú me llamaras, nos encontremos a través de este enlace y poder hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Eso es, perfecto. Y por meternos un poco en la cena, no habrás cenado manzana asada, ¿no? No, eso. Oye, me encanta la manzana asada, me encanta. Yo no tenía problema de comer la manzana asada. Lo que sí tenía problema era que cuando veníamos de viaje a las 3 de la mañana me hacían comer una magdalena y un café con leche, en vez de comer un buen bocata, después de 5 o 6 horas en el autobús cuando veníamos del norte. O Sí, sea, sí. eso es lo que extrañábamos, y Catali sobre todo. Sí, 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 Catálico, estuvimos con él bueno, pues un Sí, mesecillo, fue el que nos sí, contó tu anécdota con la manzana asada de Benito sí, Floro sí, y sí, demás, y un sí. poco nos contó esa anécdota en la entrevista que tuvimos. Pero bueno, por empezar un poco recordando esa pequeña anécdota que nos dejó el bueno de Catali. Y nada, como siempre nos vestimos un poco engalanándonos con el invitado que tenemos, y hoy, Pablo, te tocó de verde y blanco, ¿no? Hoy toca de verde y blanco, eso es, porque jugó el Gran Salazar un año en nuestro Racing, así que, joder, la verdad que nos encantaba ver al Gran Salazar allí con sus compatriotas Diego López, con el Petete Correa, y tenemos un gran recuerdo de Salazar. También quería recordar un poco, para el que no haya escuchado la entrevista a Catali, pues bueno, fue una anécdota que nos contó Catali, de que Benito Floro pues era muy pesado con la alimentación en el Albacete, y claro, joder, Salazar decía, pero hay manzana asada otra vez para comer hoy. Y claro, al final tuvo que Benito Floro ceder un poco y darte carne para comer, porque para mantener ese cuerpo asada no iba la cosa. Es que yo creo que Beni Portolés, que ya no está con nosotros, fue un adelantado, ¿no? En este tema de sistema que nosotros no estábamos acostumbrados, donde veníamos. Pero bueno, la verdad que tuvimos que entender la filosofía que traía el míster en ese momento y su preparador físico, mismo como Portolés también que era nuestro psicólogo. Entonces, claro, nosotros teníamos que obedecer cosas que no estábamos acostumbrados, pero que yo creo que en esa etapa de Benito con nosotros, si nos decía que no teníamos que tirar de un quinto piso porque eso iba a ser bueno, yo creo que la gran mayoría, si no la totalidad, nos hubiésemos tirado, porque todo lo que nos dijo anteriormente siempre ha salido a como él nos decía o entrenado durante la semana. Es un fenómeno, fue un fenómeno y yo creo que fue muy importante para todos, no solo para mí, sino para todo el equipo. Perfecto, pues hablaremos más adelante de Benito Floro y los seguidores, Ángel, mucho cariño nos han dejado para el bueno de Salazar, ¿verdad? Efectivamente, Guti, mucho cariño y todos quieren saber el secreto para pegarla tan fuerte como Salazar.
A ver si luego no lo descubres. A Vale. ver si poco a poco lo vamos descubriendo. Lo que vamos a empezar, José Luis, es hacer memoria. Nos vamos a ir unas cuantas décadas hacia atrás y vamos a cruzar el charco. ¿Verdad, Pablo? Eso es, vamos a empezar con los inicios de Salazar. Lo primero que se me ocurre, cuando eras pequeñito me imagino que ya serías muy bueno. Creo que eras de una familia futbolera y creo que tu hermano también jugaba bien. ¿Quién de los dos Sí, destacaba más? sí, he nacido en una familia futbolera por parte de madre. Mis tíos fueron todos futbolistas, pero no llegaron a la élite, digamos, pero sí que eran muy buenos futbolistas, pero optaron de repente, dadas las circunstancias en aquella época, por trabajar, que de repente por dedicarse a lo que a ellos les gustaba. Pero yo siempre digo, y esa anécdota la cuento, mi abuelo tenía un equipo en el cual jugaban todos sus hijos, y era un equipo de barrio en el cual él regentaba un campo de fútbol, y ahí jugábamos todos. Ahí la verdad que yo con 12 años, 13 años, yo jugaba fútbol 11 con el equipo de mi abuelo y mis tíos, que mis tíos se enfadaban mucho porque claro, me pegaban una patada o algo y ya se armaba problema en la cancha. Entonces, algunas veces me prohibían mis propios tíos jugar, y porque me veían cualidades. Y la verdad que mi hermano sí. Mi hermano fue un grandísimo futbolista que no pudo llegar donde tenía la posibilidad de haber llegado, y el que de repente la gente no es que confiaba menos, pero sí que tenía menos condiciones que mi hermano, llegó a la élite, que en este caso fui yo. Uh-huh. Luego quería pasar ya, digamos, al fútbol profesional. En el fútbol profesional estás ya en el Peñarol, digamos, el equipo de tu vida, y ahí en el Peñarol haces unos años magníficos, porque consigues que te llame la selección uruguaya en el año 84, creo que debutas contra Inglaterra, vas al Mundial de México 86. ¿Cómo recuerdas aquellos años en el Peñarol? Es mi vida. En Peñarol es mi vida. A pesar de que yo jugué también 6 o 7 meses en Nacional, en el otro equipo grande, que le tengo un gran respeto también, pero Peñarol es mi vida. Y ahí inició todo lo mío profesionalmente, con 14 años, después de pasar una prueba muy, muy, muy importante, con muchísimos aspirantes que le llaman ahí para jugar en Peñarol. Yo de 100, 150 niños, fui uno de los afortunados, y lógicamente que ahí empezó todo lo mío. Fui muy prematuro en poder entrenar con el primer equipo y debutar en primera división, y bueno, yo todo lo que soy se lo debo a Peñarol. Me formó, me educó, me enseñó los valores que tienen que tener los futbolistas, me enseñó los códigos que deben tener un jugador con sus compañeros en el día a día. En la época que nosotros, cuando subíamos a entrenar, se le trataba de usted a los compañeros mayores, y a partir de ahí empezó todo el andamiento mío, que la verdad que estoy muy feliz. Tengo una curiosidad. Tú cuando eras chiquito hiciste esas pruebas para entrar en Peñarol, ¿tú ya pegabas esos gomazos al balón de aquella más fuerte que el resto? Sí, yo tenía una cualidad importante de pequeño, que siempre tuve una buena pegada de balón. Lo que pasa es que poco a poco fui perfeccionándola, y lo de, que después lo contaré, lo de pegar descalzo tiene un porqué, porque yo, o sea, ya lo contaré cuando me lo pregunten, pero todas estas cosas, las vivencias que yo he tenido, lo que me llevó a ser futbolista, el sacrificio que tuve que hacer, vivir en una pensión de Peñarol, siendo de Montevideo, con 15 chicos más. O sea, yo viví muchas cosas para hacer lo que he sido en mi carrera deportiva. Entonces, lógicamente que eso me llevó a saber lo que es un sacrificio, a saber lo que es llegar, que todo el mundo me decía, llegar es fácil, pero situarte y permanecer mucho tiempo en primera división es lo más complicado, dado la juventud que yo tenía. Y todas esas cosas me llevaron a la enseñanza para ser un futbolista dentro de lo que yo considero que fui, un agradecido, un afortunado, pero también fui muy respetuoso con mi profesión, que yo creo que es lo más importante y lo que tienen que tener en cuenta los chicos jóvenes de hoy, en el cual yo se lo digo a mis hijos. Son muy afortunados de tener la profesión que tienes. Por lo tanto, tienes que ser agradecido con lo que te ha dado Dios y por lo que has trabajado para dedicarte a lo que te dedicas, que es una profesión espectacular como es el fútbol.
Ujú. Luego, pues bueno, esos 4 años en el Peñarol, vemos a un gran Salazar, un gran mediocentro, de buen toque, de buena pegada. Y de ahí, pues bueno, vas a la selección uruguaya y concretamente vas a México 86, el famoso mundial de Diego Armando Maradona. Ahí juegas 35 minutos en un, bueno, Dinamarca 6, Uruguay 1, partido no salió como se esperaba. No, no. ¿Qué recuerdas de aquel partido, de vivir esos 30 minutos más, 35 minutos en un mundial en México contra esa gran selección? ¿Cómo se vive eso? Fíjate, para un chaval de 21, 22 años que tenía, era uno junto con Ladrup, Carlos Aguilera, que jugaba en la selección, y otro futbolista más que no recuerdo, éramos los jugadores más jóvenes del Campeonato del Mundo 86. Y bueno, recuerdo que yo venía jugando muy bien en los entrenamientos, en la previa al Campeonato del Mundo. Era muy complicado entrar en la titularidad porque había jugadores extraordinarios, pero el profesor Borrás siempre me tuvo en cuenta desde que me dio la oportunidad de jugar en la selección mayor. Yo jugué todas las previas, jugué todos los amistosos, siempre estaba convocado. O sea, yo siempre era uno de los primeros jugadores del fútbol local que estaba convocado con la selección, junto con Eduardo Acevedo y otros chicos más que estaban ahí en Uruguay, porque los demás chicos estaban en el exterior. Y bueno, cuando me manda a calentar y después me llama, que entramos junto a Venancio Ramos, un extremo muy, muy bueno, y yo, lógicamente, que íbamos perdiendo 2-0, y la emoción era tremenda, ¿no? Ir a jugar un campeonato del mundo contra una Dinamarca, que creo que fue de las mejores Dinamarca que ha existido. Sí, no tengo mucho conocimiento, pero creo que esa Dinamarca fue un espectáculo. Sí. Y bueno, la sensación de que estaba debutando en un campeonato del mundo, que era para lo que yo había trabajado, para lo que yo me había preparado y para la ilusión que tiene un jugador de fútbol. Tú le preguntas, soy un futbolista, ¿qué quieres hacer? Quiero ser jugador, llegar a primera, pero sobre todo ser campeón del mundo. Es muy complicado. O jugar en un campeonato del mundo. Es muy complicado. Bueno, yo tuve esa suerte de poder lograrlo, y la verdad que muy feliz, la verdad. Y agradecido a todas esas personas que me ayudaron a conseguir algo que para cualquier futbolista es sumamente importante, como un campeonato del mundo. Luego, después del Mundial de México 86, vas a México a jugar al Tecos. Y aquí hay un dato súper fascinante. ¿Puede ser que quedaras máximo goleador de la Liga Mexicana con 28 goles? ¿Qué te pusieron de delantero? ¿Qué pasó ahí? No, vamos a ver, yo cuando llego después del Campeonato del Mundo, yo ya me quedo ahí, voy a jugar Yo estoy acostumbrado a jugar con 30, 40, 50 mil personas en Peñarol, y me encuentro con un equipo que era universitario, una universidad privada, en el cual no te faltaba absolutamente nada. El campo estaba mismo dentro de la universidad, el 3 de marzo, que ahí jugó Brasil-España, en aquel famoso gol de Miche que no se lo cobraron. Y me encuentro con que me iba a jugar con 2.000, 3.000 personas, no es ser cuando jugaba con los equipos grandes, que en casa jugábamos de visitante. Entonces me encuentro con una situación muy nueva para mí, pero que me salió un campeonato extraordinario en el cual hice 28 goles. Igualé el récord de Pepe, un brasilero que llevaba 17 penales consecutivos sin fallar. Yo tiré 17 y fallé el otro en la liguilla para entrar a semifinales, fallé ahí yo, o si no hubiese batido ese récord. Y después los goles que marcaba era de media distancia, los otros 11 goles los marqué de media distancia y de falta directa sobre todo. Fui campeón goleador, peleando contra un gran futbolista delantero centro, Sague, que jugaba en el América de México. Sí. Y lógicamente que fue una alegría para mí, un medio centro defensivo, que yo solo pisaba el área para tirar los penaltis. Me encuentro con que hago 17 penaltis, 11 goles, y me pongo con 28 y gano ese trofeo, que es muy importante. Madre mía. Pues esta última experiencia en México, y por fin, Salazar, bueno, pues en 1987 aterrizas en España, aterrizas en nuestra liga. En este caso llegas al Cádiz. Entiendo que Víctor Espárrago tendría toda o gran parte de culpa de que tú llegases a la Liga Española, y bueno, pues llegas a un Cádiz que en ese momento contaba con grandes jugadores como Mágico González, llegas tú y conseguís lo que por aquel momento fue la máxima clasificación histórica del Cádiz
en primera división. ¿Cómo fue tu adaptación a nuestro fútbol? ¿Cómo fue esa primera temporada en la liga? ¿Cómo lo recuerdas todo esto? Bueno, esto cuando yo vengo de México a Uruguay le digo a mi representante que no quiero volver a México. Entonces yo no vuelvo en las fechas que me indica el club para volver. Entonces yo me entrenaba por mi cuenta con un preparador físico y ahí el profesor, que mi compadre, que lo quiero con toda mi alma, me ve entrenando solo y se lo comenta a Víctor. Dice, mira, vi a Salazar entrenando solo en el Prado, estará sin equipo o algo, y bueno, ahí empieza todo. Se pone en contacto con mi representante me saca de México y me saca cedido a Cádiz. Bueno, llego a Cádiz, ciudad extraordinaria, llego para el torneo de Carranza, que no lo juego porque llegué esa misma semana, y bueno, a la semana empezaba el campeonato, y bueno, tuve la fortuna de jugar en un gran equipo, una gran ciudad, en el cual tengo un recuerdo extraordinario, de mucho cariño, de un grupo de jugadores que me aceptaron muy bien, me ayudaron muchísimo en la adaptación y en el fútbol, ¿no? Yo siempre digo que el fútbol es universal. Para el que juega bien, tiene que jugar bien en todos lados. Lo que pasa es que se necesita unos partidos. Yo venía de un fútbol que no era tan rápido, aquí era muy rápido, se pegaba muchísimo porque no había VAR en esas temporadas, era terrorífico. Entonces, lógicamente que yo me adapté a todo eso y jugué 34 partidos, si no me equivoco, lo jugué absolutamente todo. No sé si Pablo me puede corregir, pero lo jugué prácticamente todo. Hicimos una temporada brillante y tuve la oportunidad de jugar para mí con uno de los mejores futbolistas que ha sido compañero mío y que he visto jugar yo. Y he visto jugar a muchos, pero era una auténtica barbaridad verlo jugar, pero sobre todo entrenar. Mágico González era una cosa extraordinaria. Entonces, cuando llegamos a Barcelona, los periódicos, el Mundo Deportivo, el Sport, el Marca de Cataluña, llega el mago, decían los titulares. Entonces, lógicamente que para mí fue una gran satisfacción, pero ahí había unos grandes jugadores. Estaba Juan José, estaba el Beckenbauer de la Bahía, como era mi Carmelito, Chico Linares, que era un estilo Catali, el Negro Cabrera, o sea, había un equipazo. Estaba Cabrera también, Montero, que venía de Sevilla, aquel Montero fenomenal, que fue un fenómeno del fútbol en el Sevilla y tuvo una lesión cuando iba a ir al Barcelona en un Carranza contra Vasco da Gama. O sea, había un equipazo y un entrenador espectacular, como fue Víctor Espárrago, que tuve la fortuna después de tenerlo en Albacete. Se dieron todas las circunstancias para que yo pudiera triunfar ahí y me pasé un año y con las ganas de no poder quedarme. Entonces, lógicamente que para mí fue muy importante todo. Sí, eso es lo que te iba a decir, buena memoria, porque jugaste 33 partidos, de los cuales 30 de titular, y es verdad que tenías una cesión a Cádiz y que, bueno, al final no se pudo dar el fichaje, tuviste que volver un añito a México, Sí, si no me equivoco, pero vamos, que por ganas, efectivamente. por lo que cuentas, te hubieses quedado allá a vivir, ¿no? Sí, no, sin lugar a duda. Me pasó lo mismo en Santander. Quizá cuando Sí. lleguemos a Santander lo contaré. Pero yo la verdad que ahí disfruté muchísimo el fútbol. Ustedes saben cómo se vive ahí, es una plaza espectacular. Y está claro de que claro que me hubiese quedado muchísimos años jugando en Cádiz porque me brindó la oportunidad de volver de jugar en España y de poder disfrutar del fútbol español, que es muy importante a nivel mundial. Entonces, lógicamente, que súper agradecidos. Yo, José Luis, quería hablar de esa etapa de la etapa en el Español. Llegas en el año 89 a un equipo, digamos, en segunda división, con la presión de ascender a primera. ¿Qué es lo que pasó para un jugador de la categoría tuya que no se dieran las cosas como tenían que haberse dado, para que Salazar no triunfara en el Español? ¿Qué pasó ahí? Lo mismo que me pasó la temporada anterior, pero yo vengo a la pretemporada aquí, que por intermedio del representante español que me trae al Cádiz, que está dentro de esa operación, le promete a Tecos traerlo una gira por España que tuvimos en Canarias, tuvimos contra Las Palmas, después jugamos varios partidos en España y yo vengo y justo como es el fútbol, como yo siempre le digo a mis hijos, tú nunca
sabes quién te puede estar mirando en un partido, ya sea en cualquier cancha. Siempre hay una persona que de repente te está viendo y esa persona puede ser la que te firme, te recomiende y puedas tener la oportunidad de ser futbolista. A mí me pasó eso. Yo voy a jugar contra Las Palmas, yo claro, estaba en un nivel extraordinario y el entrenador que estaba en Las Palmas en ese momento fue entrenador del Español de Barcelona y a raíz de ahí ellos me compran a mí. Pero claro, yo vengo fuera de forma. Había engordado porque después de la gira yo no quería volver a México porque ellos me prometieron que me iban a dejar salir, ponían trabas, pedían dinero y al final Paco Casal consigue por intermedio del Español y porque el entrenador me pide venir al Español, pero yo venía muy fuera de forma, venía cedido de peso, sin competición y a la semana empezaba el campeonato en segunda división con muchísima presión porque el Español acababa de bajar, venía de perder una final en la UEFA, entonces se dieron muchas cosas y yo no estaba en forma. La verdad, era de reconocer que esos primeros 6 meses no era el Salazar que todos esperaban ver. Entonces ahí, en Navidad, el equipo tenía que ascender y traen a Archibald y a mí me dan la baja federativa, pero con la posibilidad de seguir entrenando ahí, pero no poder jugar. Pero claro, los jueves cuando hacíamos fútbol, Salazar siempre era el mejor, porque se había cogido la forma, ya estaba capacitado para poder jugar, pero no me podían dar el alta federativa porque ya había acabado el periodo de pases, entonces me tiré 6 meses sin jugar. Pero claro, son circunstancias que pasan en el fútbol, me dio mucha pena, el equipo subió y ya está, pero son cosas que pasan, es una cosa que me tocó vivir y por lo tanto hay que respetar las decisiones. Una vez que ascendéis a Primera División del Español, he leído una entrevista en el que parece ser que Luis Aragonés estuvo esperando, porque Luis Aragonés cogió las riendas del Español una vez ascendido a Primera, en la temporada 90-91. ¿Cómo se portó Luis Aragonés contigo? ¿Fue directo, claro? Un crack, un fenómeno. Porque cuando él viene, él habla conmigo, me dice, yo no sé lo que ha pasado con usted, porque yo lo estaba siguiendo en el Cádiz, sé lo que puede dar, la capacidad que tiene, pero de arriba me dicen que no puedo contar con usted porque van a traer otro jugador y a usted le tienen que transferir o llegar a un acuerdo económico para que pueda salir. Dice, yo me voy de pretemporada, pero cuando venga, si usted sigue en esta situación, usted va a ser uno más de la plantilla y si se quiere ir, subiremos los dos, hablar con el presidente y buscaremos una solución para que usted o sigue con nosotros o se va. Y así sucedió, llegó de pretemporada, yo seguía igual y bueno, habló conmigo, subimos y dijo, bueno, o arreglas esta situación al presidente y al director deportivo o Salazar a partir de mañana es uno más para mí y si demuestra que está capacitado para jugar en Primera División Español, jugará conmigo. Si no, si ustedes creen que tiene que salir porque no otro jugador, tiene que llegar a un arreglo porque yo tenía 4 años de contrato, por lo cual tienen que solucionarlo ustedes. Y así pasó, lo solucionaron y yo me fui. Te fuiste del Español y bueno, pues la salida del Español provoca la llegada al Albacete, ese primer año de las 6 temporadas que pasas en el Albacete, yo creo que pues seguramente, luego tú me corriges si no, la mejor etapa futbolística yo creo que de tu carrera, donde te hiciste ya conocido, donde batiste un montón de récords en cuanto a goles y en cuanto a cifras, y de ese primer año en el Albacete en el que estáis a segunda y lográis el ascenso a primera, me gustaría traerte un recuerdo que fue ese partido contra Salamanca el 9 de junio de 1991. Ese partido en el que un doblete tuyo provoca el ascenso a primera, recordar que era un Albacete que venía de ascender de segunda B. ¿Cómo recuerdas esa primera temporada y sobre todo ese partido de ascenso en el que tú fuiste protagonista con esos 2 goles? Bueno, esa temporada fue durísima porque estaba Murcia, Albacete y Coruña, 3 equipos para 2 posibilidades de ascenso y una que promocionaba y fue durísima, fue muy duro hasta la última jornada y los últimos 5 partidos para mí que creo que fueron los más importantes de ese año para el Albacete, en el cual de esos 5 no podíamos fallar porque no fallaba ninguno. Entonces nosotros seguimos, logramos esos 5 partidos hasta llegar al quinto que nos enfrentábamos al Salamanca, que con una victoria nosotros ascendíamos, éramos campeones y no, sin ningún tipo de problema. Y bueno, fue una tarde mágica, una tarde histórica para la ciudad,
para los compañeros, para el club. Después de una temporada brillante en Segunda B, llegar a primera división, a Segunda División, perdón, la primera después, y lógicamente que todo eso llevó a que el ambiente haya sido extraordinario. Durante toda la semana se vivía una fiesta increíble, increíble, y la verdad que para mí fue eso una alegría inmensa, ¿no? Fue una alegría que es muy difícil de describir si no la vives. Y bueno, yo tuve la fortuna de poder lograr ese ascenso, y lógicamente que fue una cosa extraordinaria, aparte de marcar esos 2 goles que nos dieron la posibilidad de ese ascenso a primera división y disfrutar de ese momento como nunca lo había disfrutado. Sí, para poner un poco en contexto a la gente, Salazar, mediocentro, tus cifras en el Albacete fueron 258 partidos y 76 goles, nada más y nada menos. Dentro de las 6 temporadas o incluso de la 7ª cuando vuelves a Albacete, ¿cuál crees tú que fue tu mejor momento en el club manchego? Bueno, yo creo que tuvo varios pasajes que me llevaron a ser un jugador importante dentro del club. Ya sea segunda división con el ascenso, y después tuve años en primera espectaculares, en el cual era promedio de año por gol de 12, 11, 10, o sea, muchos goles, ya sea de penal, de falta directa, de media distancia. Entonces fueron jugadas que a mí me llevaron a ser un futbolista muy importante, y sobre todo para la gente que me respaldó, me cuidó, los compañeros, el ambiente del vestuario, muchísimas cosas que me llevaron, la tranquilidad que tenía para jugar, el apoyo, la confianza, el entrenador. Se dieron muchas cosas para yo ser un jugador muy importante en ese club. Y, perdona, José Luis, llegados a este punto en el que hemos visto pues las estadísticas goleadoras que tienes y las buenas temporadas que llevas en Albacete, adelantamos una pregunta de seguidores, que es que si tuviste alguna oferta de algún equipo grande, en plan grande de la Liga Barça, Madrid, por ejemplo. Bueno, no, yo estuve del Madrid, sí, por intermedio Benito, cuando Benito va al Real Madrid. Tengo la posibilidad de poder llegar al Real Madrid, y no se dio, pero en el mercado de invierno se dio la otra posibilidad también de ir al Madrid, y bueno, por circunstancias que desconozco no se pudo dar, y después sí, el Atlético de Madrid. Yo no voy al Atlético de Madrid porque yo venía sin jugar, y sin jugar se podía pedir pase para Atlético de Madrid, pero claro, en ese partido Víctor Espárrago me tiene que utilizar, y ya se desvaneció la posibilidad de poder ir al Atlético de Madrid. Pues vaya faena, ¿no? Porque al final, bueno, pues estuviste ahí a puntito. Y bueno, acaba esta etapa del Albacete. Nosotros ya te hemos dicho, somos los 3 de Santander. Tuvimos la fortuna de verte jugar como local en el Sardinero. Y bueno, pues Pablo quería traerte algún momento que seguro que te gusta. Vale, gracias. Sí, quería recordarte esa temporada 96-97, la famosa Liga de las Estrellas, en la que el Barça ficha a Ronaldo, el Madrid a Zúcar, Mijatovic, todos esos. Pero el Racing también hicimos grandes fichajes, entre ellos el Gran Salazar, Gaby Surrer, el Petete Correa, Beschasnik, unos cuantos jugones. ¿Cómo recuerdas aquella temporada? Se quedó, creo recordar, 13º de 22 equipos. Se empezó muy bien la primera vuelta en puestos de UEFA, pero luego se empezó a desinflar un poco el equipo. ¿Cómo recuerdas aquel año con tanto jugón en el Racing? ¿Cómo fue aquello? Fue una camada de futbolistas que se habían fichado ese año espectaculares. Venía Jaime, cedido al Real Madrid, sí. Esteban Torres, o sea, había un equipazo. Ceballos de portero, Gaby Surre, Diego López, o sea, había jugadores, Sánchez Jara, Arpón, perdón, una camada de futbolistas extraordinaria. Nos desinflamos un poquito, hicimos una Copa del Rey buena también, con mi querido Marcos Alonso, y lógicamente que yo tengo recuerdos, espectacular, porque yo tenía con Sustikov, jugaba Sustikov o jugaba yo. Entonces, claro, había que apretar ahí porque era muy complicado jugar. Entonces, claro, hubo momentos de que había ahí una pelea por jugar en la mitad de la cancha, porque Jaime sí tenía el puesto asegurado. Y lógicamente que a mí me costaba, porque yo tenía que
que, que tratar de trabajar el doble y tratar de pelear, porque Sustikov empezó de titular en ese año, creo que Pablo me corrige si es así. Sí. Y después, bueno, yo le fui comiendo el terreno y terminé jugando, pero fue un año muy bonito, fue un año donde se practicaba un fútbol en el Sardinero espectacular, fue muy bueno. Sí, la verdad que, joder, te pones a mirar los nombres del Racing y dices tú, con esos nombres podía haberse quedado sexto, séptimo en Liga tranquilamente porque erais muy buenos. Quería preguntarte, ¿quién era técnicamente el que más te impresionó de aquel equipo? Porque había unos cuantos jugones ahí. Sí, Arpón fue una pasada, pero yo me quedo con Petete Correa. El Petete fue un regalo que me dio también mi carrera deportiva de poder jugar con él. Es Fíjate. una pasada, a pesar de que no jugaba mucho tampoco, le costaba, entraba, salía, pero fue una calidad extraordinaria, una pegada con las dos piernas, rápido, habilidoso, tenía gol, porque la segunda temporada en el Racing hizo un montón de goles, o sea, un chico que con unas características extraordinarias. Fue un futbolista que yo, si tuviera que elegir uno en ese momento, me quedaba con él, sin duda. Correa. Sí, el Petete. Fíjate. Yo también quería recordar, no hace mucho leí una entrevista de Sergio Canales, otro ilustre santanderino, y dijo que él de pequeño el mayor recuerdo que tenía como en su infancia era ver cómo pegaba el balón Salazar, descalzo. Cuéntanos esa técnica de pegarle descalzo al balón. Yo con balones de playa en la playa se me pone el empeine rojo al segundo disparo. ¿Cómo lo No, hacías tú? lo que pasa que yo de pequeño jugaba al fútbol siempre descalzo. Entonces, para no hacerte daño, siempre tenía que estar concentrado y tratar de buscar la mejor manera para golpear el balón para no hacerte daño. Eso lo empecé a practicar en mi carrera deportiva. Yo la estrategia en el Racing de Santander ante los partidos la hacía descalzo para coger mejor la sensación del golpeo. Y después me quedaba con el Petete Correa en el Sardinero, que esa es la anécdota de Canales, el recuerdo que tenía de su infancia de ver a Salazar golpear descalzo. Entrenábamos descalzo, nos quedamos media hora, 40 minutos golpeando de un lado en el ancho del campo a golpear descalzo. Entonces, claro, golpeábamos ya como si nada, porque tanto entrenarlo, llegaba el momento de que ya lo hacías por inercia y sabías que golpeando de determinada manera no te ibas a hacer daño. Entonces, lógicamente, que eso llevó a que ahí nos viera Canales, Sergio, y él tuviera ese recuerdo, que me alegro muchísimo y me pone muy contento de que él se haya fijado en eso, porque es un gran futbolista. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y es una gran persona. Sí, y entonces, José Luis, ya nos has desvelado un poco el secreto de tu pegada, ¿no? Que es que tenías un don, como nos has dicho al principio de la entrevista, pero aparte sabías cómo entrenar, perder el miedo al golpeo, entrenando descalzo. Y luego también te quería preguntar, porque mira, por ejemplo, Roberto Carlos, que la pega muy fuerte, gasta un 38,5 de zapato. ¿Qué número gastas tú? A ver si está ahí el secreto también. Yo gastaba un 8,5, un 42. Yo gastaba un 43, pero jugaba con un 42,5. Siempre tenía medio punto menos porque me gustaba a mí tener el pie siempre que me apretara sentir un la poquito pelota. la bota, para sentir bien el golpeo. Entonces yo jugaba con un 42, algunas veces 42,5. Medio punto menos de lo que yo usaría habitualmente. Vale, de acuerdo. Entonces ahora vamos, José Luis, con las preguntas de los seguidores y vamos a empezar por la que nos hace Fútbol Carroza, un preguntador habitual, y dice que que rompías la pelota y que si tuviste algún compañero que la pegase tan fuerte como tú. Yo tuve a Charlie Batista, que jugó el Mundial del 86, lateral derecho, pero él calzaba un 38 y le pegaba más fuerte que yo y le pegaba notable a la pelota. Charlie Batista, jugador importante de Argentina, uruguayo, pero emigró pronto a Argentina después del club que tuvo él, que era Cerro, y era un futbolista que golpeaba muy bien y más fuerte que yo, sin lugar a dudas. Vale, bueno, hablando de golpes fuertes, nos preguntan por este gol importante
que metiste con el Albacete y el Atlético de Madrid, desde tu casa casi. ¿Viste el portero adelantado o cómo fue? Sí, lo vi, ¿Cómo recuerdas esa lo vi. jugada? Esa jugada es una falta lateral, entonces Olazábal y el otro chico, no sé, la quiere tirar para el medio campo, la da un poquito larga y la recupero yo, que vengo saliendo, y yo cuando levanto la cabeza veo que Diego está adelantado y golpeo. Eso tuvo un poco de fortuna, pero cuando salió el balón, yo sabía que si iba a portería era gol. Y así sucedió. Yo la miraba en el aire y digo que entra, y cuando entró, fíjate, la emoción y la alegría que me ha dado ese gol y el reconocimiento a nivel de España y a nivel mundial fue tremendo. La verdad que tuvo un impacto grande. Partido televisado, sábado, por televisión española, cuando no estaban los canales privados. Entonces llevó todo eso a que el gol tuviera muchísima repercusión. Además, la pegas con plena confianza sabiendo que desde ahí llegas, porque no es medio campo, esto ya bastante más atrás y el balón Sí, llega sin botar. 54 metros. Tremendo zapatazo. Luego, Sí, hablando de otro sí. gol ilustre, en este caso el gol no fue tuyo, pero sí que participas en la jugada y Joaquín Guillamón nos pregunta: la intrahistoria del gol de Óscar de volea a Bullo tras saque de córner. ¿Jugada ensayada? Nos pregunta. Sí, total. Una jugada ensayada en el cual sabíamos que ellos iban a estar un poquito desatentos en esa jugada, estudiada durante la semana. Bueno, fue muy buen golpeo medio de córner y más aún el golpeo de Óscar, que hizo un golazo a Bullo y en un partido que empatamos a 1, en un partido que no merecíamos ir perdiendo porque fuimos superiores al Madrid en el Carlos Belmonte, pero bueno, en un gol propia puerta nuestra se nos complicó, pero pudimos empatar, gracias a Dios. Luego la siguiente pregunta que te quiero hacer es: has jugado con el Mágico González, que nos lo has descrito como lo que es, un jugadorazo, Sí. y también en la selección con otro crack como es Enzo Francescoli, el príncipe. Un mago, es un mago, bueno, un mago del fútbol, un gran jugador, sobre todo gran persona y perdón un poquito, que me estoy quedando sin batería. ¿Me puedes traer el cargador, Juanpi? Ahí, pregunta si cargador. Perdón que No hay nada, ya perdona, José Luis. y me estoy quedando sin batería y no quiero perder la conexión con vosotros, que está muy bonita la charla. Esto fue un crack, un fenómeno. Tuve la oportunidad de jugar con él en la selección, tuve la oportunidad de poder compartir habitación con él, concentración, muchos momentos importantes. Fue un fenómeno para mí, de los grandes futbolistas que me ha tocado convivir en el fútbol. Mi pregunta es que si solo pudieras elegir a uno de media punta, ¿con quién te quedarías? Es que es complicado, es una pregunta complicada porque he jugado con grandes media punta. Enzo mismo, he jugado con Mágico, que alguna vez jugaba de por fuera y otra vez jugaba por dentro. O sea, es complicado de decir uno, pero lógicamente que Enzo fue uno de los grandes protagonistas en la posición de 10. Y ya para acabar, me llama la atención porque hemos abierto la entrevista hablando de que eres de una familia futbolera, bueno, por parte de tu madre, ¿no? Tus tíos, luego también tu hermano también fue futbolista profesional y luego tú has comentado que transmites a tus hijos que tienen que dar las gracias por poderse dedicar al fútbol, es decir, que tus hijos también son la tercera generación de futbolistas de la familia y que además tienes 3 y los 3 son profesionales, ¿no? Cookie Salazar, que es... Bueno, más conocido porque juega en la Liga Española, ¿no? En Málaga, Valladolid, ahora en el Córdoba. Rodrigo Salazar, que está haciendo un temporadón en el Sporting de Braga, tremendo centrocampista, muy parecido a ti. Y el más pequeño, Mauro, con 19 años y ya está en la cantera del Granada. ¿Cómo te apañas para ver los partidos de los 3? Complicado. Mauro jugó hasta el año pasado en la cantera y lo compró el Schalke 04. Mauro está en el Schalke 04 con ficha primer equipo ya. Hoy está en Uruguay porque participa en la Copa América Sub-20 que se juega en Venezuela el día 23. Ellos debutan el 25 contra Chile y está con la selección uruguaya porque decidió
decidió estar con la selección uruguaya y Mauro está en la sub-20. Rodrigo en Sporting de Braga, internacional absoluto con Bielsa, y Kuki en el Córdoba en segunda división. Y bueno, los tres se dedicaron a esto, los tres lógicamente que están muy contentos de la profesión que están desarrollando, y para mí es un gran orgullo que mis tres hijos sean jugadores profesionales. Además, Cookie Salazar fue internacional con categorías inferiores de España. Y mi Fíjate que... pregunta es, ¿sí? Dime, Perdona, dime, dime. sí, no, que te he interrumpido sin querer. No, que Cookie siendo el único uruguayo, Cookie siendo el único uruguayo, lógicamente que es el que jugó con la selección española. Él tuvo la oportunidad de ir a la sub-20 con Uruguay, de Bentancur, Valverde, Nico de la Cruz, y justo el Málaga no lo dejó salir para jugar esa competición, como no era obligatoria para no ellos no cederlos. Lógicamente que ellos optaron por no dejarlo ir y se perdió. Si no hubiese jugado con la selección también ese campeonato sub-20, pero jugó con el europeo sub-19 con España. Y mi pregunta es, ¿un consejo que les hayas dado a tus hijos para ser futbolistas profesionales? Amar a su profesión, total. Amarla, porque si no la amas, no la disfrutas, vas a tener dificultades. Hay que amarla, ser agradecido y querer esta profesión tan bendita y bonita como es el fútbol. Y después que trabajen, que hoy el talento, de repente antes se miraba muchísimo más el talento que la forma física, hoy es totalmente al revés. Te requieren talento, porque si no, sin talento no puedes jugar, pero te requieren otras situaciones físicas que hay que darlas en un partido. Ahora son atletas, hay que trabajar, no solo cuando vas al entrenamiento, sino después el entrenamiento que no se ve, el oscuro, el que vas a tu casa y sigues trabajando, el que le dedica más horas a tu trabajo, en tu alimentación. Entonces, todas esas cosas es lo que yo le inculco a ellos, porque en determinado momento lo van a necesitar. Porque si no, hoy con el ritmo que se juega, lo duro que es, tú ten en cuenta que ahora un extremo tiene que jugar casi de lateral porque tiene que seguir con su lateral. Perdón, hay determinadas cosas dentro del fútbol que se manejan hoy que para llegar a la élite tienen que estar preparados. Entonces, lógicamente que estoy muy encima de ellos, soy un padre pesado, muy pesado diría yo, en el tema del trabajo, porque yo quiero que triunfen, quiero que sigan en su profesión dándolo todo, y para darlo todo hay que estar preparado. Y el descanso, eso es lo que le inculco yo a ellos. Está claro, José Luis, y qué suerte tuvisteis muchos futbolistas de haber vivido ese fútbol de los 90 en el que el talento pesaba mucho más que otros aspectos, ¿no? Porque ahora es verdad que un poco lo que comentas, los futbolistas son futbolistas las 24 horas del día. Nosotros hemos charlado con futbolistas de los años 90 y demás, y bueno, pues había un poco más de o menos exigencia en ciertos aspectos, y bueno, al final un jugador talentoso podía llegar mucho más lejos. Sí, está claro de que hoy de repente, vamos a ver, todo el mundo dice que hay determinados jugadores de la época de los 90 que hoy igual no podían jugar, pero yo creo que si esos jugadores que dicen que no puedan jugar están hoy para jugar al fútbol, su preparación hubiese sido diferente, porque se hubiesen preparado, porque el talento lo tienen. Entonces iba a ser más complicado, pero yo creo que si tú quieres ser futbolista, tenías que trabajar. En los años 90 también te tenías que cuidar, la alimentación, no podías engordar, pero claro, no estaban las mediciones, muy rara vez te hacían unas mediciones, el peso sí, pero está claro de que también tenías que llevar una rutina de trabajo y una rutina de alimentación importante, porque no nos olvidemos que en los años 90 también se jugaba muy bien al fútbol, había muy buenos futbolistas, grandísimos futbolistas, y que era complicado jugar en la primera división y en la segunda también, como hoy lo es. Entonces, lógicamente que tenías que tener esa preparación sin lugar a duda. Perfecto. Pues nada, José Luis, hasta aquí la primera parte de la entrevista. Ahora van unos juegos muy, muy cortos que te van a gustar. El primero te lo cuenta Pablo.
Eso es, Ok. José Luis. Vamos a empezar con el primer juego. Se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, entrenadores, jugadores, compañeros, etcétera, y me los tienes que intentar definir con una palabra o una frase breve, No, no me ¿vale? lo pongas difícil, Pablo. Si la memoria mía, dime, Son fáciles. Vamos a dime. empezar con uno fácil. El primero, Catali. Mi hermano y un gran jugador. Vale. Benito Floro. De los mejores entrenadores, si no el mejor que he tenido en mi carrera. Luis Gabelo Conejo. Uf, adelantado en su fútbol y una grandísima persona y un gran portero. Molina. Molina, Hmm. el delantero, Molina. Molina el portero. Molina el portero. Ahí me complicaste. Molina, bueno, la verdad que no lo tengo a Molina. Molina, sí, Atlético Madrid, Coruña, Albacete. Sí. Creo que fue un portero que le hizo fenomenalmente bien cuando vino al Albacete, hizo una gran temporada y fue transferido al Atlético Madrid. Uh-huh. Luego, Tommy Encono. Fua. Compañeros, nos vestíamos juntos, sobre todo un gran portero y grandísima persona también, muy bueno. Me ayudó muchísimo en el español. Luego, Carmelo, el Beckenbauer de la Bahía. Oh, jugadorazo, jugadorazo de los grandes centrales que he tenido de compañero. Y ya por último, Fernando Morientes. El Moro. Tuve la fortuna del primer gol que hace como profesional, le doy la asistencia yo. Un Fíjate. crack como todo, como jugador y como persona. Muy bien. Vamos a repasar un poco los nombres de los que hemos tratado más profundamente. Vamos a empezar con Morientes, con el que hemos terminado. Morientes fue, ascendió al Albacete, al primer equipo, muy jovencito. ¿Tú ya le veías que iba a ser un 9, digamos, de los que iba a destacar en España y en Europa? ¿Cómo se veía a ese Fernando Morientes tan jovencito? Yo lo veía en juveniles y era una auténtica pasada el jugador. Aparte el físico lo ayudaba. Un jugador de unas características que reunía todas las cualidades de un centro delantero. Buen juego de espalda, buen juego aéreo, goleador, siempre en el sitio donde tenía una intuición importante de ir a anticipar los balones. Es un chico que se veía que iba a tener un camino extraordinario dentro del fútbol profesional. Y así fue, que cuando lo subieron no le pesó absolutamente nada jugar. O sea, fue una cosa extraordinaria. Y me alegro muchísimo por él, muchísimo, porque fue un chico que siempre quiso aprender, fue un chico humilde, fue un chico que muy respetuoso y la verdad que le tengo un grandísimo cariño porque todo lo que ha logrado se lo merece por el trabajo que ha desarrollado. También lo trajeron muy joven al Albacete y la verdad que muy feliz de la carrera que ha tenido. Luego vamos a hablar de Carmelo, el Beckenbauer de la Bahía. Era, digamos, un poco el líder de aquel vestuario del Cádiz. ¿Cómo era ese tipo? ¿Era un cachondo? ¿Era el jefe? ¿Cómo era Carmelo? Era un tipo que parecía que era serio, pero tenía un humor muy alegre. eh, Cuando hablaba él con eso de bigote que tenía, la verdad que fue un chico, un jugadorazo con una salida de balón extraordinaria, la colocación, cómo dirigía esa defensa. Entonces, lógicamente que para mí fue de los grandes centrales que he podido compartir vestuario y equipo. Un chico que en el vestuario era muy respetado, muy respetuoso con sus compañeros y sobre todo, como dije anteriormente, una muy buena persona. Luego vamos a hablar de Benito Floro, digamos, el gran entrenador de aquel inolvidable queso mecánico. Catali nos comentó que Benito Floro era extremadamente pesado con la estrategia, que igual entrenabais a la semana mínimo 1 hora de estrategia. ¿Era así Benito Floro? Benito Floro, me emociona al hablar con él porque fue un fenómeno. A mí me dio la vida, fue el que me demostró la confianza que debe tener un jugador que yo la había perdido un poquito en el español.
me dio la responsabilidad de tirar absolutamente todo, menos los saques de banda, tiraba absolutamente todo. Era pesado, muy pesado en la hora de la estrategia, del trabajo, pero como te dije anteriormente, era un entrenador que si te decía algo, hazlo. Y te cuento una rapidito, contra el Celta de Vigo nosotros teníamos que ganar y nos dijo de la manera que teníamos que ganar. Salir con la pelota jugada, buscarme a mí y poner un cambio de frente a la espalda de los laterales. Y así en la primera parte jugamos así, pero no entraba el gol, 0-0, 0-0, se nos complicaba. Y él llegó al vestuario y lo único que nos dijo, sigan así, que en la segunda parte ganamos. Y efectivamente, una jugada mía, un pase a Perico Parada, a la espalda lateral, centro, y Franquito hizo el gol y nos pusimos 0-1 y después ganamos 0-2. O sea, un entrenador de lo que te decía, era para que el equipo funcionara muchísimo mejor. Fue un referente, bueno, no te puedo decir porque son todas palabras buenas para él, de los mejores, si no el mejor entrenador que he tenido en toda mi carrera deportiva, y he tenido bastantes, pero él me devolvió la confianza que yo había perdido en el Español. He leído en una entrevista que no sé si tenías o no sé si te dio una lista Benito Floro de unas 40 jugadas a balón parado. ¿Eso es verdad? 42, para ser exacto. ¿Te acordabas de aquello? ¿De todas las jugadas? Es que muchos equipos se reían de las señales que hacíamos, en los saques de banda, en las faltas cuando las tiraba yo laterales, los córner, pero ganamos muchísimos partidos y ascendimos. Y en primera división también sorprendimos más de uno. O sea, tuvimos 15 partidos sin perder en primera división y jugando un 4-5-1 que Benito se inventó en ese momento para el equipo y ganamos 15, tuvimos 15 partidos sin perder. Después del 7-1 que nos metió el Barça, ahí despabilamos y no nos ganaba nadie. Entonces tuvimos a un punto de meternos en UEFA ese año y lógicamente que el mérito de Benito por cómo nos transmitió la idea que tenía él y cómo quería que jugara su equipo. O sea, un fenómeno, un fenómeno. Luego vamos con Luis Gabelo Conejo, portero de Costa Rica, un auténtico porterazo. Catali nos habló maravillas de él. Llegó al Albacete siendo el portero revelación del Mundial de Italia 90. ¿Cómo era Conejo, si era tan seguro y tan buen portero? Y luego, joder, ¿cómo se dio ese fichaje siendo portero revelación de un Mundial, acaba en el Albacete? No sé, yo la verdad que cuando llego, él ya estaba o lo habían firmado y claro, a mí me extrañó mucho un Albacete traer un jugador mundialista. Bueno, yo venía también de un equipo importante como el Español, pero no había jugado. Pero él venía a un equipo recién ascendido de Segunda B, de hacer la revelación del Campeonato Mundial de Italia, si no me equivoco, ¿no? Del 90, ¿no? Creo que fue ese el Mundial que jugó Luis. Y la verdad que lo que me sorprendió era la pegada que tenía con las dos piernas, que hoy jugaría tranquilamente en cualquier equipo porque dominaba el juego con los pies extraordinario, y la capacidad en salida, en los corners, en los centros laterales. Es que yo le vi salidas a Luis al vértice del área grande. O sea, era una auténtica pasada. Y después era un porterazo en el mano a mano. O sea, fue una cosa que tú mirabas para atrás y sabías que si tú marcabas un gol seguramente íbamos a ganar. Porque teníamos un gran mediocampo con un Catali por delante de la línea de 4 que era buenísima. Y lógicamente que claro, ahí nosotros ganábamos mucho. Cuando tienes un portero y una defensa segura, yo creo que ahí nosotros teníamos mucho que ganar y así fue como lo planificó Benito para todos nosotros y la verdad que le salió fenomenal. Y ya por último vamos a hablar de al que has considerado tu hermano, el gran Catali, el líder de aquel queso mecánico, de aquel Albacete, el capitán por excelencia. ¿Cómo era Catali como capitán en ese vestuario? Yo creo que fue la persona más influyente y más importante que he conocido yo en un vestuario. Una persona con un sacrificio extraordinario, compañero al 150%, generoso, sabía cómo hablarle a los compañeros, no tenía un reproche para su compañero, simplemente con la mirada él te estaba transmitiendo lo que verdaderamente tenías que hacer.
perdón, fue mi referente y creo, lo más importante, que el Albacete dejó marchar a un gran jugador y una persona que tenía que haber terminado su carrera en el club. No se tenía que haber ido nunca del Albacete, porque lo que ganaba el equipo, el colectivo y lo que transmitía él en un vestuario era lo que llevaba el equipo en volanda. Yo solo tuve una discusión con él y fue en un partido amistoso en Costa Rica contra la selección de Costa Rica. Fíjate. Amistoso. Porque le dije, Cata, ¿estamos de vacaciones? Y él me dijo, no importa, tenemos que darlo todo porque estamos aquí por Luis Gabelo Conejo, que es nuestro hermano. Claro. La única, porque después dice, a mí me decía dice, yo solo te voy a decir una cosa, yo corro, no la pierdas, por favor. Y cuando yo de repente perdía 1, 2, 3 balones tontos, por hacer el tonto, él solo me miraba. Y con la mirada ya me transmitía. Él nunca me reprochó absolutamente nada. Mi hermano del alma, vamos, yo no tengo palabras que te pueda describir lo que representó Catali para mí, personalmente, y para el colectivo. O sea, es una persona, desde el primer momento que yo pisé Albacete, que él me conoció, cuando íbamos de viaje para un partido amistoso en Alicante, y él no podía jugar porque estaba lesionado. Yo me siento en el asiento de él, no sé si se lo contó. Ah, no. No, yo me siento ciego y claro, yo no sabía y me siento en el sitio de él. Ciego primero, en lo primero me siento ahí. Y viene Cata y me mira. Me dice, ¿tú sabes de quién es asiento? ¿Quién se sienta ahí? Le digo, no. Dice, me siento yo, que soy el capitán. Entonces me voy a levantar, me dice, no. Quédate ahí. Yo te voy a hacer mi asiento hoy. Quédate ahí porque no sabes. Y me dio su asiento y él se sintió en otro lado. Y después yo ya cogí mi asiento, en el cual tuve 5 años, 6 años en el Albacete, sentándome en el autobús en el mismo sitio. Ahí empezó nuestra relación. Y nada, no, es el mejor, mi hermano del alma. Mi hermano. Luego, futbolísticamente tiene que ser la leche jugar al lado de Catali, porque tú igual te encargabas de organizar el juego, pero él debía tener 7 pulmones, porque él debía de correr como todos. Te voy a decir una cosa, un jugadorazo. Cuidado que le hizo gol al Barcelona, Sí. vamos a Valencia y le hace gol al Valencia, creo que le hizo gol a todo, menos a su Madrid, sí. El cabrón me parece, ¿no? Perdón la expresión. Sí. O sea, es que vamos, es que el gol que le hizo al Barcelona no era como lo gritaba, le digo, ¿cómo se nota, eh? O sea, un futbolista extraordinario, corría para todo. Es que la anécdota del Barcelona que yo cuento siempre, cuando el primer año nos meten 7-1, yo erro un penal, hago el gol pero erro un penal. Era el 2-2 o el 2-1 creo cuando erró. Y al segundo año vamos, minuto 12, 3-0 perdiendo. Y yo no sé cómo hace Cate agarra la pelota dentro de la portería y la sale para el centro del campo. Y cuando sale para el centro del campo, da la casualidad que nos juntamos ahí los 10. Y dice él, con la pelota bajo el brazo, dice, muchachos, miren para arriba, 12 minutos. Si no espabilamos, no nos comemos 7, nos comemos 12. Sí. Dice, así que despabilar y empatamos 3-3. En el 92 le hice el gol a su Bizarreta. Sí, es verdad. Empatamos 3-3. Ahí. Entonces, ese era Catali. Sí, que viene, tenía esa salida que dice, bueno, y el equipo 3-3. Ese partido, mi pobre Cata, se rompe el ligamento. No el cruzado, pero tiene un esguince grave, y lo notamos una barbaridad porque estuvo una temporadita fuera. Y nada, me acuerdo que estaba compañero de habitación mío y yo me reía con él. Porque iba cojo, no se podía. Y me decía, no te rías, dice, no te rías que me duele mucho. Y yo me reía, Cata, que no es nada. Y al otro día le hacen las pruebas y tenía la rotura de ligamento. Pero nada, Cata, mil historias tengo con mi Cata, mil historias. Tú sabías, yo te voy a contar una, ¿vale? Sí. No sé si te la contó. ¿Tú sabías que Catali se comió el bocadillo más caro de la historia, creo que de todo el fútbol y de todos lados? El bocadillo más caro se lo comió Catali.
porque se tomó una cerveza con Benito Floro por ahí. ¿Cómo fue aquello? No, veníamos de Bilbao. Nosotros viajábamos, claro, 8 horas, todo en autobús. Y a las 1:30, 2 de la mañana, parábamos a tomar un café con leche y una magdalena, nos daba Benito. Entonces bajamos todos y se pone. Nosotros siempre íbamos todos juntos, pero siempre daba la casualidad que siempre estaba Catali, Parada y yo. Y nos decía Benito Floro nos decía las trillizas. Éramos íntimos amigos, somos íntimos amigos. Entonces se pone ahí y todo café con leche, magdalena, y viene el camarero y Catali dice, una mau y un bocadillo de jamón. Entonces yo lo miro, digo, Cata, perdimos, le invito, necesito una cerveza, necesito un bocadillo. No, que una magdalena. Benito Flores en la punta de la barra y Catán en la otra punta de la barra. Y cuando el camarero le lleva una cerveza y el bocadillo, Benito Flores toma la magdalena así. Levanta la vista y lo mira y la hace así. Y no le dice nada. Se come el bocadillo, toma la cerveza, nos vamos a entrenar el martes. Y a Benito, cuando tenía que dar una charla con un jugador para recriminarle algo, siempre quería un testigo. Entonces me lleva a mí a Parada y a él. Entonces le dice, el domingo no juegas. Dice, y tiene, no sé si digo bien, pero supone que el bocadillo le había puesto 400, 500 euros de multa. Y dice, 500 euros de multa, puede ser una cantidad que no me acuerdo ahora, y el próximo partido no vas a estar ni en el banco. Y claro, dice, y acá están tus amigos que saben el por qué te voy a poner esto. Era el capitán, tú como capitán, le sacó brazalete, ¿eh? Un partido le sacó brazalete capitán. Sí. Y después digo, Cata, el bocadillo más caro en la historia te lo has comido tú. Pero Cata dice, pero no veas cómo me ha sentado. Claro, porque a las 3 de la mañana tomó un café con leche. Dice, a mí dame un bocadillo de jamón. ¿Qué me vas a dar a mí? No veas, hay mil anécdotas. Claro, viajamos. Es que cuando íbamos para el norte, es que Santander, Bilbao, todos esos lados, chao, perdón. Ahí, claro, estábamos muchas veces, viajábamos a las 12 de la noche del día del viernes, para el sábado llegábamos, entrenábamos, desayunábamos, dormíamos un rato y después ya al otro día jugábamos, pero viajábamos así nosotros. Pero bueno, fue una experiencia extraordinaria, eso fue una cosa bárbara. Gabelo Conejo con su almohada, bueno, fueron momentos inolvidables, la verdad. Me ha encantado, José Luis, cómo recuerdas a Catali, y una de las cosas que sí nos contó es cuando consiguió tu fichaje por el Quintanar del Rey, pues que al final se picó y dijo, pues ahora juego yo también, no faltaba más. Sí. Digo, Cata, yo me retiro y yo había escuchado que Cata iba al Quintanar del Rey. Digo, Cata, ¿cómo es el Quintanar del Rey? Dice, está bien, tercera división, es un pueblo de 5.000 habitantes. Dice, está bien, cancha de tierra. Digo, cancha de tierra. Digo, va. Dice, yo quiero ir a ver cómo es eso, quiero jugar. Y claro, dice, ¿querés jugar sos? ¿Querés venir conmigo ahí? Digo, bueno, a ver cómo se da. Y bueno, yo que sé, voy, pruebo, veo, si me adapto. Y claro, le dice a Belio, que era el presidente, y claro, al otro día estaba en Quintanar. Ese año, lo que he disfrutado yo campo de tierra, en mi vida había jugado en campo de tierra yo, ni en Uruguay, porque en Uruguay cuando jugábamos era piedra, pero este era tierra que ni una china, ni para entrenar, era una auténtica pasada. Y claro, entrenamiento a las 8 de la noche, invierno ahí bajo cero, entrenando con gorro, con todo, y algunas veces yo decía, salir de mi casa a las 7 de la tarde en pleno invierno en Albacete para ir a entrenar, digo, ¿dónde me estoy metiendo yo? Bueno, fuimos campeones de grupo, no ascendimos porque nos ganó el Mérida 2-1 en su casa, si no hubiésemos ascendido a segunda D. El pueblo enloquecido, campo a reventar, disfrutaba el día después, después de los partidos de entrenamiento disfrutaba porque había una caldereta ahí, como le llamamos ahí en Albacete, caldereta de cordera, era una auténtica pasada. Y después teníamos una parada en La Roda, que ahí cenábamos, ahí llegamos a las 10 de la noche, como llegamos tarde a casa, parábamos, nos comíamos un buen bocata como le gustaba a él,
una cervecita y seguíamos camino, porque estábamos a 40, 50 kilómetros de Quintanar. Pero disfrutamos una barbaridad. Hice goles de tiro libre, que yo ahí disfruté porque hacía un gol de tiro libre y me tiraba arriba a la gente. O sea, una auténtica pasada. El día de que ganamos para ser campeón del grupo, estaba el campo a reventar y no había más asiento ni entrada, y la gente ponía los tractores con la pala para arriba para ver los partidos. Sí, Una auténtica locura en Quintanar, y bueno, tuve un grandísimo recuerdo de Quintanar, pero grandísimo. Fue una pasada, la verdad, la experiencia. De acuerdo, José Luis, eso es lo más importante al final. Fíjate que has jugado en un mundial incluso y recuerdas con tanto cariño esta época del Quintanar. Eso es la magia del fútbol, vamos. Y ahora yo te quiero presentar el siguiente juego, que se llama Cortitas y al pie, y son preguntas muy cortas para que me des una respuesta, a ser posible, breve. Sí. Y la primera sería, la camiseta que guardas con más cariño, que hayas cambiado con un rival. La de Platini, en Francia. Joder. En un Francia-Uruguay, entiendo, ¿no? En Francia, Peñarol campeón del mundo. Jugamos en Francia ese partido. Qué bueno. Qué curioso. Sí. Luego, Sí. ¿alguna anécdota que hayas tenido con un árbitro? Tuve una anécdota con Esquinas Torre, porque siempre que nos arbitramos perdíamos. Y un día le dije, amigo, siempre que nos toca perdemos, ¿eh? Y se reía y dije, ¿qué voy a hacer, Salazar? No. Esquinas Torre, sí. Luego te quería preguntar, un portero que te haya llegado a desesperar, en plan que estés todo el partido tirándole a la escuadra y que te la sacara todas. Bueno, Unsue fue un portero que yo le he metido goles de falta, pero fue un portero que siempre que me tocó enfrentarlo a él era complicado para hacerle gol. Luego te quiero preguntar, el compañero que más difícil te lo puso para jugar, bueno, antes nos comentaste Sustikov, por ejemplo, en el Racing, pero sí. a nivel general, ¿quién sería? Bueno, yo creo de que tuve suerte de los equipos que he estado, he tenido la suerte de poder ser titular en varios sitios. Por eso yo te dije lo de Sustikov, que creo que fue, Pablo me puede corregir, hasta la primera vuelta que estuve ahí, que jugaba él, jugaba yo, jugaba él, jugaba yo, hasta que después creo que Navidad, ¿no, Pablo? Y tú debes de tener más, ya empecé a jugar yo, pero fue con el que competí muchísimo por el puesto. Sí. Preguntas a Pablo como si fuera tu representante. No, es broma, ¿eh? Bueno, la siguiente que te quiero hacer es... bueno, en los 90 era muy normal pues que se hicieran novatadas a los recién llegados o a los jóvenes. ¿Hay alguna así graciosa que nos puedas contar que te hayan hecho o que hayas hecho tú? No, la verdad que yo era de poco de broma porque soy muy malo, pero en Cádiz sí, en Cádiz habían bromas y pesadas que no se pueden decir al aire, la verdad. Juan José, Montero, Sandokan, sí, hacían, sobre todo Montero y Sandokan, mi Juan José, hacían bromas pesadísimas que no la puedo decir al aire, sí. He vivido. Yo ¿Hay no, alguna pero un poco light que se pueda contar? a mí no me lo hicieron, ¿eh? A mí no me lo hicieron, pero complicado. Vale. Sí. Y ya, bueno, te quería preguntar, un delantero con el que te entendieras bien, es decir, que te mirara Lo y ya sabes... tengo, vamos. Yo he jugado con Fernando Morena, he jugado con Moriente, te digo grandes jugadores que he jugado con Wilmar Cabrera, con muchísimos. El mejor, Antonio López Alfaro, Albacete Balompié. Con la mirada, ese delantero me hizo triunfar. Las jugadas mías a la espalda de los dos, del último central, de donde venía el balón, al lado contrario, se hinchó. En Avilés hicimos un gol en el 93, un gol que yo agarro una pelota de mi propio campo sobre el lado derecho, el banquillo de Floro. Fue la primera vez que Floro entró, bueno, una de las veces, porque era muy serio Benito, que entró a la cancha porque justo lo hice al lado de él y me abrazaba.
una pelota que cojo yo, creo que me la da Coco, lateral derecho, la agarro yo por derecha, y levanto la cabeza y cuando agacho no, yo sabía dónde tenía que tirar la pelota. Y se la tiré, un pase a Antonio, la baja de pecho así, cae y la hace así por arriba, ¡pac! Pita y ganamos 0-1, un partido importantísimo para nosotros. Partido trabado, complicado. Ese gol Benito estaba al lado mío, porque yo estaba al lado dice, qué fenómeno eres, y me dio un beso. Ese partido, la verdad que el delantero con el que mejor me entendí, Antonio López Alfaro. Curioso. Y ya Sí. para terminar, un clásico de esta sección, que es la mayor bronca que hayas vivido en un campo o en un vestuario de fútbol. Es decir, un entrenador que se haya cabreado o... Benito Floro. Sí. Benito Floro me agarró el cuello de la camiseta. ¿Y eso? Porque estábamos en segunda y veníamos de una serie de partidos empatados y jugamos contra Bilbao, el filial del Athletic. Entonces nos hemos un gol en propia puerta, partido complicadísimo y yo un golazo de 40 metros de falta directa, un golazo. Y a mí me da por salir a gritarlo y él me tenía un silbido, ¿vale? Que en la estrategia él me decía y me marcaba la jugada, ¿vale? Ese silbido también me lo decía que me hacía así, que fuera para la cancha, yo le decía así, que ya vamos, tranquilo. Y cuando llegamos al vestuario, tuvimos una bronca bárbara que casi Luis Gabelo, Conejo y yo casi no entramos a jugar la segunda parte. De verdad. Porque él me agarra, a mí no me levante más las manos, así, me hace ¡pua! Y claro, enseguida él reacciona y me abraza, pero fue un momento de tensión, que él había tenido un problemita antes del partido, que iba con su hija, tuvo un accidente de tráfico ahí complicado porque él los fines de semana se iba a su pueblo ahí a Sillas. Y lógicamente que esa fue una anécdota, la bronca que tuve con él, pero nada, terminó el partido y ya estábamos los abrazos y cosas que pasan dentro de un vestuario. Pasan muchísimas cosas, pero adorado por mi parte a Benito Flores. Sí, momentos que tiene al final el fútbol, esos momentos calientes Claro, y bueno, pues claro, son ahí... calientes, que salen espontáneos, calientes, las pulsaciones, entonces lógicamente que eso me llevó a tener una discusión gorda con él, pero vamos, lo quiero con locura, vamos, sin lugar a dudas. Perfecto, José Luis. Pues nada, te voy a comentar yo el último juego ya para acabar la entrevista, pero déjame antes hacer una pequeña puntualización, porque me llama la atención, porque claro, tú a Pablo no le conoces de nada y cada vez que dices algún dato, le preguntas a él para que te confirme. Yo creo que es la persona adecuada porque para que sepas un poco, Pablo, bueno, no sé si quieres que lo cuente o no, pero en el colegio ¿tú conoces las guías marca? Claro. Sí, pues con Pablo jugábamos en clase a preguntarle cosas de las guías marca y él contestaba, vamos, yo creo que no se equivocó nunca. Entonces, Madre mía, me llama la atención porque sin conocerle, cada dato ha que tienes acertado, dudas le preguntas a él y es la mejor claro, persona a la que le puedes claro, preguntar, sin duda claro, porque alguna. por la introducción que ha hecho, digo, cuando no me acuerdo de algo, porque yo soy fatal para la A él. memoria, fatal, fíjate, no me acordaba de Molina y es un chico, vamos, que adoro, y que fue muy importante para nosotros ese año, a pesar de que bajamos, pero fue, la verdad que podíamos haber bajado antes, pero él nos salvó bastantes partidos. Y Sí, sí, lógicamente que por eso acudí a Pablo, para sí, que sí, sí. me corrigiera si me equivocaba en algunas Pues fechas o en algunas cosas. has Yo, acudido al José al Luis, sitio correcto. soy como el Catali de los datos futbolísticos. Te Muy echo una bien, mano cuando me lo pidas. muy bien, Pablo, muchas gracias. Pues nada, te cuento el último juego, José Luis, es Sí, muy fácil, ¿vale? Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? sí, a ver si soy capaz. Vale, sí, seguro que sí. Al Salazar de hace 40 años le diría que Al a ese Salazar Salazar de de 21 40. añitos, ¿qué le dirías? Difícil, difícil. ¿Qué le diría a Salazar? Eh, en determinados momentos, Ujú. no haber tenido para que disfrutara muchísimo más de mí a mi padre.
¿Por qué no pude disfrutar más a mi padre? Perfecto. ¿A mi carrera le faltó? Yo creo que mi carrera fue muy completa, todo lo que puede soñar un futbolista. Me faltó saber si el Salazar que todo el mundo conoce hubiese sido capaz de jugar en el Real Madrid o en el Atlético Madrid. Te quedó esa espinita de probarte en un grande, ¿no? Con todos mis respetos al Albacete. Sí, sí, totalmente. Porque, vamos, el Albacete me dio la vida, por eso te digo. Me faltó saber si el nivel que yo mostré en el Albacete lo hubiese podido mostrar en uno de los equipos grandes. Perfecto. El mejor consejo que me dieron como futbolista fue... Nunca olvidarte de dónde vienes. Y además con esa experiencia de Quintanar del Rey, yo creo que va un poco también en línea con ese consejo, ¿verdad? Seguramente. Ese Sí. fútbol Porque más primitivo. yo era un loco hasta que mi padre me dijo: o te dedicas de lleno a ser jugador profesional o yo no te voy a acompañar más al fútbol, porque yo jugaba en Peñarol en categorías inferiores y me iba a jugar al campito con mis amigos del barrio. Entonces ¿Te no gustaba, podía. Me te gustaba el gustaba fútbol de calle? hasta cuando debuté en primera división, me gustaba ir a jugar con mis compañeros y amigos al campito de la esquina de Qué mi bueno, casa. qué bueno. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Una referencia para un gran tipo y un luchador del fútbol. No, pero es... O sea, ¿has estado a gusto en el programa? ¿Has estado bien? Ah, sí, sí, muchísimo, muchísimo. Vale, No te habían vale. escuchado bien. Abadía te había entendido. Sí, claro, el programa es el Bigote de Abadía por Agustín Ah, vale, Abadía, que vale, coincidirías perdón, con él perdón. y demás. No, Nada, nada. no, perdona. Encantado. Ha sido un placer de que se hayan acordado de mí, a pesar del reto de mi hermano. Pero la verdad que súper agradecido y muy a gusto, la verdad, muy a gusto. Genial, genial. Nosotros hemos estado también súper a gusto contigo. La verdad que da gusto escucharte y recordar ese fútbol, además de cómo lo cuentas. Y José Luis te lanzó la última, que es el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... A mí me gustaría retar a un gran futbolista, una gran persona que no está en el país. Me gustaría retar a Fernando Petete Correa, pero está en Genial. Uruguay, no sé si se puede. Sí, a ver, por nosotros no hay problema. Sí es verdad que nosotros te vamos a pedir un poquito de ayuda, que yo entiendo que sigues teniendo contacto con él. Sí, Vale, pues nada, aquí lo que tú nos ayudes, sí. pues si él quiere Vale, perfecto. y tú nos ayudas, pues oye, para nosotros Sí, vamos, es un auténtico placer. Te cuento así como secreto, José Luis, tú cuando llegaste al sí, Racing, yo era muy chiquitito y entonces tú fuiste mi sí, primer ídolo porque llevabas el 10 y porque, bueno, sí. conocía un poco la historia del Albacete, Pesaba, ¿eh? pero, Pesaba el pero 10 en el Racing, ¿eh? pesaba, pero te tengo que Estaba pedir así que disculpas se porque... tiene, ¿eh? Pesaba mucho. Sí, 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 pero tengo que pedir disculpas porque cuando vi jugar a Correa cambié rápido Hostia, de qué jugador, futbolista, ¿eh? pero... ¿Viste? Sí, sí, vamos, para nosotros sería un placer recordar con él ese Claro, fútbol. claro. Y nada, si la entrevista con Correa es la mitad entretenida de lo que ha sido esta, habrá Vale, valido la pena, José Luis. vale. Ya Estamos en verás. contacto. Yo te gestiono esa entrevista. Él va a estar encantado Perfecto. seguramente. Pues nada, desde el programa reiterarte nuestro agradecimiento por esta hora y media casi que nos has concedido, que la verdad que ha sido un placer y una cosa que nos vamos a llevar para siempre el haber estado contigo en estos momentos. Y nada, para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Bueno, muchísimas gracias a vosotros nuevamente, a esa enciclopedia de Pablo por esos despistes que he tenido que me ha ayudado, a ti por acordarte de mí y bueno, la verdad que ha acertado mi hermano Catalí en retarme porque me he Sí. sentido súper a gusto con vosotros. Muchas gracias, Genial. Pues de muchísimas verdad. gracias, José Luis. Y nada, estamos en contacto y seguro que en algún otro momento Vale, volvemos a coincidir. cuando tú Un quieras estoy a abrazo disposición. Tienes mi teléfono. Un abrazo grande. perfecto. Un abrazo muy fuerte. Hasta la siguiente. Chao, Gracias, chao. abrazo, abrazo, Chao. abrazo. Chao, adiós. Chao, chao, chao.